Ok. Listo. Vale, my people, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Marcia Music y esto que estás viendo es el Marcia Music Podcast. Y como las cosas buenas de la vida se repiten, hoy tengo como invitada nuevamente a mi queridísima Gaby Mata, que hoy nos va a hablar de unos tips muy importantes para el buen manejo de nuestra voz. Háblame, Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola Marcia, súper encantada de estar aquí otra vez. Gracias, gracias por la invitación. Y sí, hoy vamos a Siempre. hablar precisamente de esos tips o pequeñas recomendaciones que desde mi experiencia y mi trabajo como facilitadora psicocorporal considero que son importantes de compartir para el manejo de la voz, no solamente en la voz hablada, sino también en la voz cantada. Entonces, bueno, así que Excelente. podemos comenzar. Claro que sí, cuando tú quieras, es todo tuyo el espacio. Muy bien. Bueno, esto de la voz hablada y la voz cantada pareciera que fueran dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, probablemente en la práctica, cuando hablamos, no nos escuchamos igual que cuando cantamos. Y aquí lo importante de resaltar es el cómo yo logro manejar los tonos de voz y además administrar la energía que yo empleo al momento de hablar y al momento de cantar. Nosotras dos, por ejemplo, en este momento que estamos hablando, si mantenemos un tono de voz en todo, como digamos, en una misma cadencia o en un mismo ritmo, pudiese sonar fastidioso al oído de la persona que nos está escuchando. Llega un momento en que nos cansamos, ¿no? Probablemente las personas que les encanta escuchar podcast o radio habrán dadose cuenta de que cuando están escuchando a alguien, llega un momento en que el oído se fastidia porque ha mantenido todo el tiempo el mismo tono de voz. Entonces, estas son herramientas que las aplicamos también en el canto, ¿sí? Pero en el tono hablado decimos, bueno, como estamos hablando no importa, vamos a hablar como nosotros hablamos. Pero es importante cuando estamos tratando de comunicar un mensaje que podamos tener conciencia de cómo manejamos esa cadencia, esos ritmos y esos tonos para precisamente imprimir esa intención en el sonido, no solamente en las palabras, sino en el sonido. A ti, por ejemplo, ¿cómo ha sido, ahorita que estás escuchando esto que te estoy diciendo, cómo ha sido para ti si te has dado cuenta de que de repente en tu voz cotidiana, hablando con tu familia, tus amigos, tienes un tono de voz y a lo mejor hasta hablas un poco más rápido o más lento, pero cuando estás cantando, probablemente dices, ok, estoy cantando, tengo que tener un poco más de cuidado. No sé cómo ha sido para ti. Fíjate, el hecho de hacer podcast y es muy aparte de cantar y tú lo dices muy bien porque al cantar hay una intención, o sea, para ambas cosas hay intención, porque cuando estás haciendo podcast de acuerdo al tema que estés hablando y la emoción en ese momento que estés expresando, de acuerdo también al feeling que hay entre tu entrevistado y tú, o incluso si es un tema que te apasiona mucho, de pronto puedes exaltarte mucho o puedes, dependiendo de lo que estés diciendo. Pero, por ejemplo, cuando estás cantando tienes que conectar con lo que estás, o con lo que vas a cantar. Entonces, ahí es un tema como de intencionalidad también, pero porque estás cantando algo, estás tratando de interpretar a un compositor, a un autor que está tratando de dar un mensaje a través de esa canción. Entonces sí, hay una intencionalidad para cada cosa. Eso sí lo he notado como cantante y como podcaster. Muy bien, exactamente. Y fíjate que hoy precisamente lo que voy a compartir son tres técnicas súper sencillitas, que esto no solamente le puede servir a las personas que se dedican como tú al canto de manera profesional o a los que hacen podcast, sino también a personas que les toca hablar en público independientemente de estas dos actividades, sino que son maestros o son conferencistas o son personas que les toca hablar con mucha más frecuencia que cualquier otra persona que no utiliza la voz como un instrumento, ¿no? Para su Exacto. trabajo. Entonces,
Bueno, hoy vamos a empezar primero por eso de qué es la voz. Bueno, la voz es este sonido que estamos emitiendo nosotras dos en este momento y es considerado uno de los instrumentos más fácil de usar y de que se puede trabajar para emitir un sonido, ¿no? Porque además ocurre de una manera involuntaria. Nosotros no tenemos que hacer un proceso consciente mental para que salga el sonido por nuestras cuerdas vocales. Entonces, hay tres sistemas, sí, básicamente tres sistemas muy importantes en todo esto que se refiere al manejo de la voz, que es el sistema respiratorio, el sistema de Importante. las cuerdas vocales, exacto, muy importante, y el sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio, digamos que es donde comienza todo este proceso para poder emitir la voz, ¿ok? Nosotros inhalamos aire por la nariz y él entra a los pulmones, se procesa, hace todo un recorrido y al salir por las cuerdas vocales, ellas que simplemente trabajan también como un sistema muy inteligente, ellas lo que hacen es vibrar y simplemente al tener ese contacto con el aire, pues sale el sonido, ¿no? Produce el sonido. Eh, exactamente, produce el sonido ese con el que nos podemos comunicar y necesariamente no tiene que ser a través de palabras. Nosotros podemos hacer y ahí está saliendo aire, solo que lo estamos conteniendo con los labios Comprimiendo. cerrados. Exactamente. Entonces, digamos que el sistema respiratorio es el principal y uno de los más importantes, ¿ok? En esto del sistema respiratorio hay un personaje, yo lo voy a llamar así, muy importante, que es el diafragma, que tiene también una función, pero que es involuntaria. Nosotros no podemos manejar al diafragma. Querer manejarlo es como querer manejar el agua, ¿ok? Entonces, el sistema respiratorio, cuando entra el aire a nuestro cuerpo, el diafragma pues simplemente baja, empujado por ese aire, y luego cuando lo expulsamos a través de la inhalación o a través de la palabra, pues él va a relajarse de nuevo y a subir. Entonces él forma como ese trampolín para que ese aire que entró a nuestro cuerpo salga impulsado hacia arriba de nuevo y suba hacia lo que es el sistema de la laringe y salga a través de las cuerdas vocales. Entonces, comprender esto es muy importante a mi manera de ver, sobre todo para las personas que están en esta profesión del canto o del manejo de la voz, porque les permite tener un poco más de conocimiento de, ok, no puedo controlar el diafragma, pero puedo controlar el aire que inhalo y puedo controlar el aire que exhalo. Puedo irlo regulando, puedo irlo manejando de una manera en que me permita a mí emitir el sonido y no quedarme sin aire en ese intento por cantar o por hablar. No sé si a ti en algún momento te ha pasado, probablemente en el canto suele ocurrir, pero pareciera extraño que hay personas que tú las escuchas hablar y se quedan sin aire. Hay un Sí, momento en que pareciera que a la mitad de la oración se quedan totalmente sin aire. No sé si te ha pasado. sí, sí, mucho, muchísimas veces. Y eso pasa porque a veces pueden influir muchos factores. Un factor puede ser de pronto la emoción, que tú estés hablando con una persona muy emocionada y te vaya a contar algo y esté todo agitado y se quede sin aire. Y el otro también puede ser ese del que estás hablando, de al ser un proceso involuntario, de pronto la persona está hablando muy fluido, sin necesariamente estar agitado, y llega un momento en que queda sin aire, porque se quedó, o sea, habló, pero no hubo un control consciente de su respiración. Él no manejó la cantidad de aire que inhaló y no controló la cantidad de aire que exhaló. Sí, esas cosas Exactamente. pasan. Y has dicho algo de oro, querida Marcia, porque efectivamente la emoción, eh, el poder decir algo con esa emoción puede a veces jugar en nuestra contra, ¿no? Y frenarnos
y hacer que el aire no salga de la manera más óptima y entonces choca con las paredes y ya va, que me quedé sin aire, ¿no? Eso puede ocurrir porque, bueno, efectivamente hemos recibido algún estímulo, un susto, algo, pero en las conversaciones cotidianas suele pasar de repente con mucha frecuencia a las personas que están muy emocionadas al hablar o que no están conscientes de su respiración y precisamente se quedan sin ese aire. Entonces, visto esto de que este sistema respiratorio es sumamente importante, ya hablamos también de las cuerdas vocales, del diafragma y de la laringe, que es donde pasa ese aire y se lleva hacia las cuerdas y sale, ¿no? ¿Qué pasa ahora también? Pasa que dentro de todo este trabajo de poder emitir un sonido, hay otros señores que están regados por toda nuestra cabeza y también en nuestra caja torácica, que tiene que ver con la resonancia. Y son los famosos resonadores. Los resonadores son esos huequitos o esas cavidades que tenemos tanto en la cabeza, a nivel nasal, a nivel de la boca. También hay, no tenemos acá cavidad como tal como la tenemos en la nariz, pero ¿qué pasa? Que nuestra caja torácica funciona como una de estas cajas flamencas que ahora hemos visto por ahí. Y entonces cuando de repente estamos emitiendo algún sonido y sabemos que lo queremos llevar hacia el pecho, ese trabajo se puede hacer, pues ahí descubrimos otro espacio donde resuena nuestra voz, ¿ok? Ahora bien, estos resonadores es muy importante saber dónde están ubicados, saber cómo manejarlos, cómo llevar hasta ahí el sonido de la voz y no solamente, insisto, que sea para el tema del canto, sino también para la voz hablada. Esto podemos manejarlo para la voz hablada. Hay muchas veces escuchamos a una persona que tiene un sonido nasal, entonces decimos, ah, mira, está hablando como por la nariz. Entonces probablemente toda su voz, todo el aire está concentrado al nivel de la nariz. Pero podemos, para no cansarnos nosotros al hablar, podemos saber hacia dónde más puedo llevar el aire y la voz para que eso sea repartido uniformemente y yo no me canse y pueda, tampoco no me canse al hablar y no me canse de mi sonido, que a lo mejor yo sé que hablo agudo, que tengo un tono agudo, pero yo digo, ah, hay momentos en que puedo subir, pero hay momentos también en que puedo irme hacia atrás, hacia abajo, o terminar las oraciones de una manera en que no aturda al que me está escuchando y no aturdirme yo, porque si no, imagínense, terminamos con un dolor de cabeza que después les cuento, ¿no? Entonces, una vez entendido todo esto, vuelvo y repito, el sistema respiratorio, los resonadores y algo muy importante que tú hablaste, que es la respiración, entramos entonces en qué podemos hacer o cuáles son esas tres cosas que podemos hacer que nos ayudan y nos apoyan en el manejo de nuestra voz. ¿Okay? Número uno, la respiración, como tú muy bien lo dijiste. La respiración es muy importante saber manejarla con todo lo que hemos hablado antes del sistema respiratorio y para eso existen ejercicios de respiración que te ayudan cada vez que lo haces a ensanchar tu capacidad, no solamente en los pulmones, sino también la capacidad de ir ensanchando esos espacios dentro de tu cuerpo para, valga la redundancia, hacer más espacio dentro de ti para que ese aire Claro. entre y tú lo puedas usar y administrar de la manera en como a ti te dé la gana. ¿Ok? No sé si te ha Eso se pasado. traduce en expandir tu capacidad de respiratoria para que tú puedas entonces hacer una buena gestión de ella y que te permita tener toda la oportunidad o la posibilidad de hablar fluidamente y que no te desgastes. Exactamente. Y una de las cosas, además de los ejercicios de respiración, tenemos los ejercicios físicos, ¿sí?
es importante que aunque si de repente yo no me dedico al canto de manera profesional, sino que canto en el baño, pero me gusta hablar mucho o quiero o me he dado cuenta que cuando estoy hablando me quedo sin aire, la garganta me arde o suelo quedarme sin voz con frecuencia. Es importante saber que físicamente podemos hacer algunos ejercicios que aumenten nuestra capacidad de resistencia. Y eso tiene que ver con ejercicios de cardio. La natación es maravillosa. El poder caminar a pasos, a un ritmo bastante rápido, Paso o hacer olímpico que llaman. exactamente, o hacer ejercicios que me ayuden a aumentar mi capacidad cardíaca y el que yo tenga que estar utilizando la respiración nasal, no de inhalar por la nariz y exhalar por la boca, sino simplemente respiración nasal para ir abriendo cada vez más espacio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que ya tenemos, en primer lugar, la respiración y dentro de la respiración incorporar ejercicios físicos, no solo de vocalización y ejercicios de respiración, sino ejercicios físicos que nos ayuden a ampliar esa capacidad cardíaca. Claro, Luego, tenemos lo que es el arraigo. El arraigo, esto yo lo hablo mucho en facilitación psicocorporal. El arraigo es estar presente aquí y ahora, es tomar tierra, es hacer tierra. El primer, digamos que instrumento o la primera manifestación de tierra que nosotros tenemos no es la tierra madre, ni es el piso en concreto en el que estás ahorita, es el cuerpo, ¿ok? Entonces, porque es lo primero material que tú puedes tocar, ¿sí? claro. Luego está, Ujú. sí, efectivamente, la tierra, la arena, donde tú puedas colocar tus El pies. piso, donde tú te apoyas. Exactamente. Entonces, entender que es importante hacer tierra. Hacer tierra es poder apoyarme en algo físico para poder hacer funciones o hacer funcionar tanto la respiración de la manera en cómo quiero que funcione, como la voz o cualquier otra actividad que yo me proponga para hacer mi día a día, ¿sí? Ok, Entonces, esto se usa mucho también en la meditación, esto lo hablan mucho en el mindfulness y en cualquier otra disciplina en donde el objetivo sea estar presente. Ya sabemos que no podemos desaparecer los pensamientos, porque ese es el trabajo de la mente, pero sí claro, podemos no engancharnos en ellos. Y uno de los, digamos que, de las técnicas que nos ayuda a desengancharnos de los pensamientos y estar presente en la actividad que estoy haciendo es arraigarse. ok. Arraigarse, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente en tu práctica diaria, si estás ensayando, si estás vocalizando, ponerte con tus pies bien plantaditos en el piso. Si puedes hacerlo descalzo o descalza, maravilloso. Si no puedes descalzarte, hazlo con tus zapatos. Pero lo importante es que tú sientas que la planta del pie está completamente pegada al piso. Ok. Y esto no va a ocurrir por arte de magia. Esto es algo que se practica diariamente. Para hacer arraigo necesitas tomar en cuenta también tus rodillas. No puedes tener un cuerpo arraigado si tus rodillas están completamente extendidas, porque esto genera una tensión en las piernas que se transmite a las caderas y por lo tanto el abdomen también se tensa, se Ok. tiende a poner rígido. Por lo tanto, cuando hagas tu ejercicio de respiración, si tienes unos pies completamente pegados al piso, pero las rodillas están completamente extendidas, esto probablemente pueda ser una, un obstáculo para que el aire, al ser inhalado y querer llevarlo hasta el abdomen, tú sientas que es imposible, que hay algo que te tranca, que de hecho a lo mejor el aire no pasa o no baja de tu caja torácica. ¿Ok? Wow. Entonces, para esto es importante chequear cómo es normalmente tu patrón de respiración. Si cuando Ujú. yo me levanto en la mañana,
estoy haciendo mis actividades durante el día, me doy cuenta, me tomo aunque sea unos 5 minutos para observar hasta dónde llega el aire cuando lo inhalo sin necesidad de hacer algún ejercicio de respiración, solo en una respiración normal. Hasta Ujú, dónde llega el aire, supongamos que determino que el aire me llega, oye, siento que me llega hasta el pecho, que ujú, el pecho se infla y de ahí yo quisiera que bajara más, pero no pasa nada. Entonces, comenzamos a hacer ejercicios de respiración en función de que ese aire que en lo habitual me llega hasta el pecho pueda ir bajando poco a poco a la caja torácica y gradualmente vaya bajando hacia el abdomen el diálogo. Ajá. y gradualmente vaya bajando hacia más abajo, inclusive hasta llegar al piso pélvico. Ok. Podemos hacer eso, ¿sí? Ujú, Pero vuelvo y repito, esto necesita que sea algo continuado, que sea una práctica realmente cotidiana si queremos ayudar a que nuestra capacidad de respiración cada vez sea más amplia, tenga un rango mucho más amplio, claro. ¿sí? ¿Hasta ahora tienes alguna pregunta, algo que quieras comentar? Para yo no tener Sí, aquí un monólogo. no, ¿cuál monólogo? Sí, está súper interesante. Y fíjate que yo no me había dado cuenta de ese detalle, de que si estás, o sea, en la técnica del arraigo, no me había percatado de ese detalle, de que si tienes las piernas estiradas totalmente, entonces eso dificultaba el tránsito del aire. O sea, yo no tenía ni idea de que eso pudiera ser de esa manera, porque incluso sé que hacer el ejercicio, cualquier ejercicio que hagas de pie, flexionar un poco las rodillas, eso supuestamente tiene como, te permite un mayor balance y todo esto, pero no sabía que para la respiración también era tan determinante o para el tema del arraigo. Fíjate que eso es algo que estoy descubriendo hoy contigo, entonces te lo agradezco tanto porque no lo sabía y muy seguramente la comunidad del Marcia Music Podcast tampoco lo sabía. Y es buen dato. Qué bueno, porque las rodillas, si te lo pones a mirar como algo mecánico, pudiesen Mm, parecerse a los amortiguadores de un carro, ¿sí? ok, Los carros se amortiguan con estos amortiguadores, estos aparatos que lo que tienen es un resorte adentro y como una cámara de aire que lo que hace es amortiguar los huecos, los golpes para claro. que no sufra el chasis y no sufra el carro, ¿sí? Lo Ok, mismo ocurre en nuestro cuerpo. Las rodillas pueden funcionar con ese sistema tan maravilloso de amortiguar las caídas, los pasos, amortiguar los saltos que damos para que claro. nuestros tobillos no sufran y nuestra columna no Ujú. sufra. Muy bien. Ujú, claro. ¿En Fíjate qué qué otra? interesante esa parte. Sí, Sí. dime. Entonces, fíjate que te iba a comentar que en otra cosa nos ayuda el saber que tenemos que flexionar las rodillas, pues Ujú. precisamente en el manejo de los agudos y de los graves. ¿Por Ay, qué? mira. Sí, porque cuando flexionamos rodillas, si queremos ir hacia sonidos agudos, la tendencia de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro es decir, bueno, es agudo, tengo que ir arriba. Entonces Ajá, claro. buscamos altura, no solamente buscamos altura con el tono, sino que buscamos altura con el cuerpo. Y Cierto. probablemente lo que nuestro cuerpo hace de manera inconsciente es apoyarse en la punta de los dedos, estirar rodillas para irnos hacia arriba. Eso es ¿Sí? exacto. Sí, tal Exacto. cual. Y resulta que ahí perdemos balance, perdemos arraigo. ¿Sí? Claro. Entonces, a menos que tengas un excelente manejo de la voz y que seas totalmente consciente y que ya dentro de ti está automático el tema de que, ok, mi apoyo no está arriba en los tonos agudos, mi apoyo está abajo en el piso pélvico y está en el abdomen para hacer los agudos. Entonces, Claro. es como si la cabeza va hacia arriba, pero el tronco y el piso pélvico van hacia abajo, como si estuvieses estirando una liga, ¿sí? Ok. Para buscar ese tono agudo que tú quieres, además de apoyarte en la respiración y apoyarte en tus resonadores. Muy bien. Claro.
¿Quién es maravilloso que todo el mundo lo conoce haciendo esto? Luis Miguel, por ejemplo. Es uno de los ejemplos más tocados, o sea, como que cuando quiere referirse a ese tema en específico, Luis Miguel. Exactamente. Y yo descubrí que también Cristian Castro tuvo que, y casi todos los músicos tienen que hacer esto, los músicos que se dedican al canto popular, Ok, porque ya los cantantes líricos lo tienen, ¿sí? claro, Pero los cantantes de música popular, por ejemplo, tienden a un momento de su carrera a buscar apoyo en el canto lírico, porque el sí. canto lírico te dan todas esas herramientas para empezar a buscar primero cuál es tu tono, a definir tu tono, más Ujú, allá del tema del cantar, pero a buscar cuáles son esos puntos de apoyo para tu voz que te ayuden a, primero, a llegar al tono que quieres y segundo, ujú, a madurar la voz y tercero, a desarrollar todos esos instrumentos y recursos que hay dentro de ti, que para algunos pueden manejarse de una manera, para Luis Miguel se maneja de una manera, ujú. para Cristian Es Castro se maneja de individual. otra. Ujú. Exactamente. Entonces, eh, buscar esos apoyos, pues te ayuda a gestionar y administrar la voz, los tonos y la respiración. ¿Ok? Te ayuda incluso a proyectar mejor. Exacto, tal cual. Entonces, Listo. cuando utilizamos las rodillas semiflexionadas, no tiene que ser una flexión de 45 grados ni nada por el estilo. Exacto. Es una flexión muy suave, muy ligera, que te permita como rebotar. ¿Ok? Exacto. Ok. Y cuando vas a buscar tonos altos, bajamos nuestra intención, ponemos toda nuestra intención en bajar el cuerpo. Para Mm, eso necesitamos abrir un poco más las piernas, quizás un poquito más allá de la abertura de nuestras caderas. ujú. Y cuando vamos hacia los tonos graves, es al contrario, es buscar altura con el cuerpo Mira. para que la voz pueda encontrar apoyo en tu pelvis y tú puedas tener el mayor, digamos, el mayor alcance con tu voz, la mayor proyección con tu voz y que no pierdas la afinación haciendo esto. Ok. Para que no te tragues la voz. Para que no te tragues la voz, tú tienes que buscar el balance en los tonos graves y con el cuerpo buscar altura, que no significa despegar los pies del piso, No. no significa dejar de tener tus rodillas flexibles, sino de buscar con tu mente, con tu visualización, ya les Ujú. dije, como, ya básicamente les dije la tercera técnica, pero es Ok. buscar con la visualización el que el cuerpo está buscando altura, pero no para hacer un tono agudo, sino para poder encontrar apoyo en el arraigo y poder hacer ese tono grave que tanto te cuesta o que tanto te comes, ¿no? Claro. Claro, eso, mira, yo digo, esto tuvimos que haberlo hecho antes, porque mira cantidad de cosas que, claro, porque es que, vamos, para quienes cantamos, pero que no somos precisos, o sea, sí, hacemos canto popular y tal, pero yo puedo decir, yo ignoraba esas técnicas, porque si bien es cierto, hay cuestiones en tema de postura que te dicen un pie adelante, un pie atrás, pero esto es como para el tema de escenario, más no, o sea, obvio, cuando estás cantando en un escenario, me quedé pegada, cuando estás cantando en un escenario, te dicen tienes que colocarte de esta manera para que la proyección de la voz, para que la altura del micrófono, para esas cosas, más no te explican, o por lo menos a mí no me lo habían explicado de la forma en cómo tú lo estás haciendo, no te explican estos datos que tú nos estás diciendo ahora y que van a ser útiles y te lo van a agradecer eternamente todos los que no lo sabíamos. Bueno, yo te lo estoy agradeciendo ahora mismo. Ahora dime cuál es, porque ya me habías asomado en esta reciente explicación, el otro factor que era la visualización. Eso sí, porque fíjate que en estos días estaba en mi mundo paralelo del cual ya te hablé, que hay una cuestión con la visualización que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando
tú piensas una nota y automáticamente te niegas, es decir, dices, no puedo, no puedo porque es una nota aguda y yo no, no voy a los agudos, o no puedo porque es una nota grave y yo soy, no sé, soprano y entonces porque soy soprano no puedo con las notas graves, muy graves, porque ajá, porque yo no aplico ahí. Entonces, esa parte de la visualización y el hecho de que tú le digas a tu mente automáticamente el no puedo, es un factor también determinante a la hora de cantar. Ahora, Sí, dinos de la forma como tú lo explicas para entonces entenderlo el tema de la visualización. sí, fíjate, ahí entran muchos factores, ¿no? Para llegar al tema de la visualización, obviamente, previamente has tenido que trabajar tu capacidad de respiración, trabajarla, trabajar Ujú, incluso la postura física, porque el que tú tengas una postura alineada, tanto pies, rodillas, pelvis y tronco, más el cuello, va a hacer que se forme una columna de aire completamente recta cuando inhales y exhales. Si estás exacto. en una posición al hablar o al cantar en donde estás de repente con el cuerpo muy inclinado hacia atrás porque sientes que ahí es tu postura erguida y esa es la que Ujú, necesitas para poder emitir un buen sonido, pues probablemente vas a sentir que en algunos momentos te cansas, que en algunos sí, momentos te quedas sin aire, te quedas sin tal voz, cual. desafinas o Ujú, que incluso sientes que te cansas muy rápido, ¿ok? sí, Entonces, para eso hay que evaluar y ver cómo es tu postura realmente, porque cuando comienzas a hacer esos ajustes, el aire al entrar no encuentra choques, ¿sí? No hay ok, entró el aire y chocó con la garganta y después chocó con el pecho y después chocó con el diafragma, y eso en fracciones de nanosegundos, y después para ujú, regresarse vuelve a chocar con las paredes del abdomen, la garganta, la laringe, y si no hay una correcta posición, van a ser puros rebotes, 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 y es muy distinto a cuando todo eso, imagínate una tubería completamente recta, el aire ujú, entra y sale fácilmente, fluye fluido, fácilmente. claro, Pero si la tubería tiene un pequeño, no hueco, sino que tiene un pequeño doblaje mínimo, y después más arriba tiene otro pequeño doblaje por ahí, un choque, una cosa, el aire no fluye fácilmente. Lo mismo claro. ocurre con nuestro sistema respiratorio. Entonces, para llegar a la visualización, tienes que tener claro y corregido todo esto. Y además es visualizar para qué. Para yo saber a dónde voy a enviar la voz, Ok, ¿sí? Yo ok, puedo imaginar cuando salen los sonidos, tengo que saber que, por ejemplo, yo puedo intencionar la salida de las vocales y saber hacia dónde la quiero enviar. Por ejemplo, una A, que a veces es tan difícil de emitir en un sonido de canto o también en un sonido de voz hablada, primero intencionar a dónde quiero colocar esa A. Si la quiero colocar al final de la sala para que el último que pagó la entrada me escuche, ok, entonces yo tengo que saber vocalmente en qué parte de mi cavidad bucal va a tener que estar colocada la A para que aquel personaje la escuche. claro. O sea, Para eso ¿dónde se resuena utiliza. mejor? Exacto. Entonces, si yo voy Ujú, a emitir el sonido de la A, he sabido que yo, esta es mi cavidad bucal, supongamos que la cavidad bucal lo hacemos en una forma de C, si tenemos ok, la boca abierta, ¿verdad? Y es hacer mentalmente el recorrido del sonido de la A para ok, finalmente colocarla en la posición adecuada dentro de mi cavidad bucal, dentro de mi boca, de ok, tal manera que al estar colocada allí, el que está de último la escucha. listo, listo, Entonces, para bien, eso es la visualización, para saber dónde voy a colocar la voz. La I, la E, por ejemplo, sabemos que se coloca detrás de los dientes de sí, arriba, ¿sí? Entonces, si yo coloco toda mi intención y toda mi visualización en que ahí es donde yo voy a colocar la letra I y la letra E, obviamente el que está al final me la va a escuchar, porque el sonido y el aire está empujando hacia afuera. No me lo estoy tragando. claro.
¿sí? Claro, Entonces, por eso, eso es eso, tan importante. claro, y muy probablemente, este es un tipo de conversaciones que a mí me encanta porque a veces nuestros oyentes, no solamente los oyentes que nos escuchan en el podcast, sino también nuestra audiencia cuando nos escucha cantando, piensa, puede llegar a pensar que es muy simple, que es simplemente abrir la boca y expulsar la voz sin más ni más. Y no, hay procesos, hay técnicas, hay cantidad de cosas que se tienen que estudiar para poder hacer eso que usted escucha, que es muy bonito, pero eso tiene un proceso de que, sí, en algunas personas puede llegar a ser natural. Hay gente que de pronto ni estudia, sino que simple y llanamente es nato en esa persona el que cante bien y cante bonito sin tanta cosa. Pero a otros se nos hace un poquito más complejo porque sí nos gusta y queremos hacerlo cada vez mejor, y entonces es ahí cuando entra la parte de estudiar y revisar estas técnicas y estos tips que nos está dando Gaby, para entonces hacer cada vez una mejor producción de sonido desde nuestra boca, desde nuestro aparato fonador. Entonces, continuemos, mi Gaby. ¿Qué más nos vas a decir acerca del manejo de la voz? Bueno, decirte que es importante que sepas que en el cuerpo tienes una cantidad de recursos que puedes usar y puedes desarrollar de forma eficiente para el trabajo de la voz, que no todo se lo dejes al trabajo del pensar, de racionalizar, ni a tu garganta, ni a todo lo que tiene que ver con tu aparato fonador, sino utilizar, como ya dije antes, tus pies, tus rodillas, tu columna, y también puedes utilizar los brazos, ¿sí? Claro, Saber cómo manejar el movimiento de los brazos al momento de estar no solamente cantando, sino también al dar un hablando, discurso, al dar una clase, el manejar los brazos ayuda a también a abrir el pecho, ¿ok? Y si estás utilizando el pecho para expresarte corporalmente a través de su lenguaje, pero saber que el pecho, el poderlo abrir y que el pecho sea realmente flexible al momento del manejo de la voz, te va a ayudar muchísimo también en eso que quieres expresar y en la administración de tu voz, de todo este manejo de la voz, ¿sí? Entonces, ya dijimos que la respiración es importante, punto número uno. ujú, Punto número dos, el arraigo, y en el arraigo entra todo esto de los pies, las rodillas, la colocación de la columna, la colocación del cuello, y tercero, la visualización. Y bueno, el tema de los brazos también entra dentro de lo que es el arraigo, ¿sí? Pero estos tres, en la medida en que los puedas entrenar y trabajar constantemente, vas a poder saber cómo tu cuerpo se maneja escénicamente y se maneja claro. con esta gestión de la voz. Claro, y ahí entra otro factor, porque estamos hablando de que nuestra postura es importante, pero entonces entra también el tema de la expresión corporal a la hora de no solamente de hablar, de pronto cuando estás haciendo un coaching o cuando estás haciendo una presentación de un conversatorio, sino también a la hora del cantar. Imagínate, ahí voy a hacer un comentario que sí viene mucho al caso, porque de pronto cuando eres cantante de música tropical, o música bailable. Entonces, el manejarte, porque tienes que bailar y tienes que cantar y hacer esas dos cosas al mismo tiempo, ustedes, señores, no saben qué complejo es. De pronto, uno puede pensar, o aquel que no tenga la noción, dice, ah, no, pero es que está vacilando, está cantando, está bailando y le sale natural y es chéverísimo. No, es sumamente complejo poder controlar el aire al mismo tiempo que estás cantando y estás bailando. Es una cuestión que no es mecánica, eso es algo que es como cuando sales a correr, porque cuando corres también tiene que haber un control como de ir llevando el ritmo de tu paso al trotar
y manejar también la respiración, o sea que tantos pasos, tanta respiración. Eso yo no lo logré. Comento que no lo logré. Yo pasé mucho tiempo corriendo y eran distancias más o menos largas, de ¿qué te digo? 5, 5, 6 kilómetros. Y entonces decía, yo voy a respirar como me salga porque yo no voy a estar pendiente porque eso me cuesta mucho. Era algo difícil, pero al final mm, digamos que mi cuerpo encontró la forma más cómoda de correr, respirar bien sin cansarme, porque una de las cosas que también impacta o tú te das cuenta cuando estás cansado es que empiezas a sentir dolores y sientes como que aparte de la fatiga que da, Sí, sientes como especie de un pinchazo o de una hincada, algo que te está molestando horrible voy a decir esta palabra, en las costillas. sí, exacto. Entonces, ¿por qué estás? Porque al momento de no controlar la fluidez del aire, de la entrada y la salida del aire, entonces empiezas a sentir ese tipo de dolores, además de la fatiga. Entonces, qué importante y qué interesante lo que nos ha venido a comentar hoy Gaby Mata con respecto al manejo de la voz y de todos estos tips que nos ha comentado, porque ya con esto nosotros tenemos una herramienta que nos permite hacer una mejor producción de nuestra voz, hacer un mejor manejo de ella y pues a fluir mejor. No solamente a la hora de hablar como conversatorio o como docente o como atención al público, que de pronto hay mucha gente que en atención al público tiene que hablar y hablar mucho, sino también como cantante. Oye, Gaby, de verdad que esto ha sido, desde mi punto de vista, súper rico de hablar, súper rico de escucharte, el hecho también de que la gente se entere de estos tips y que vea lo complejo que no es que es una cosa que hay, que esto fluya así espontáneo. No, señores, hay que estudiar, hay Sí, que prepararse, hay que hacer técnica, hay que revisar. Y lo bueno es que tenemos personas como Gaby Mata que no solamente nos ha traído estas técnicas, sino que es una excelente facilitadora corporal, hace cantidades de cosas. Gaby, recuérdale al público qué otras cosas haces además de darnos estos tips buenísimos que nos has dado. sí, bueno, yo me desempeño como facilitadora psicocorporal y dentro de la facilitación psicocorporal trabajo técnicas corporales precisamente para apoyar todas las funciones que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad y para gestionar las emociones. Además, también me apoyo en el coaching. Actualmente estoy haciendo una certificación internacional de coaching de vida y a mí me apasiona el arte, me encanta lo que es el canto, me encanta el teatro y precisamente mi paso por el teatro me obligó, me hizo a que trabajara en este tema de la voz porque yo necesitaba proyectar. Y pues no me quedó de otra que meterme en eso de lleno y por eso es que puedo compartirte esto, porque una vez que lo hice, pasaron muchos años para que yo llegara a la facilitación psicocorporal, pero estando ya allí dije, claro, por eso es que hice este trabajo de canto y hice este trabajo de teatro, porque el comprender mi cuerpo en un escenario distinto y traerlo ahora en un espacio en donde puedo apoyar a otras personas, puedo acompañarlas en descubrir qué herramientas son las que tengo yo en mi cuerpo que me ayuden a cantar, a actuar, a hacer cualquier otra actividad de mi vida, pero sin morir en el intento, sin sentirme frustrado con tanta frecuencia, que eso va a pasar, es inevitable. Pero luego de la frustración, poder encontrar esas herramientas es maravilloso. Y en esto último que tú dijiste, cuando te referías al tema del trotar, fíjate que tú hiciste algo natural y fue inteligente, tu cuerpo inteligentemente actuó y dijo, ay, mira, ¿sabes qué? Vamos a trotar y punto. Entonces soltó. Y lo que te dispusiste, digámoslo así, fue a disfrutar lo que estabas haciendo. Entonces, mi recomendación, aunque hay que trabajar mucho físicamente para entrenarse en estas herramientas, bueno, llega un momento en el que todo lo que aprendiste tienes que soltarlo, tienes que olvidarlo, Claro. ¿sí? Para soltar el control y disfrutarte lo que estás haciendo. Y ya automáticamente el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, tú solo disfruta, pero sí tienes que sentar las bases para esto. Claro, es que fíjate, es incluso una de las cosas, viene al caso totalmente,
porque una de las cosas que a veces converso con amistades que también disfrutan de hacer el canto, a pesar de que no lo hacen de una forma profesional o no viven de ello, es que sí, tú puedes tener mucha buena técnica y puedes ser un tremendo cantante que alcanza unas notas brutales y qué tal, pero si tú te concentras nada más en hacer esa nota y hacer todo redondo y no le pones el sentimiento y la emoción a lo que estás interpretando, no vas a llegar. Por más que diga, no, sí, pero es que lo hice perfecto porque fui muy afinado, porque hice la nota aguda, la nota grave y toda la cosa, y utilicé toda la técnica. Sí, técnicamente fuiste fenomenal, pero llegaste al público, conectaste con la emoción de la persona a la que le estás cantando. Eso es tan importante como el hecho de tener técnica también. Es lo mismo que al momento de hacer podcast o de hacer radio, no sé, esta es una visión muy personal mía. El locutor puede tener una voz súper engolada, súper aquella cosa, brutal, pero si no tiene aquella chispa, aquel carisma y aquella cosa que me conecte a mí con él, tú podrás tener la voz más profunda del mundo, hermano, pero si no, no me conectaste, no me conectaste. Así de simple. Entonces, por lo menos Exactamente. a mí me pasa contigo, precisamente, que tu voz es relajante. A mí me dice, Marcia, que tú eres relajante. La voz de Gaby es una voz relajante, aparte que es como que también de acuerdo a lo que estemos hablando, porque a veces estamos conversando cosas muy, muy jocosas y también eso es otro aspecto de la voz, que de acuerdo a lo que estás conversando, la voz puede ser muy aguda, puede ser muy baja, pues si es un tema muy serio, entonces la voz, o sea, la voz se va adaptando de acuerdo a la emoción que en ese momento estás expresando. Pero seguimos hablando de eso, entonces nos vamos a extender más y el tema es que lo disfrutamos muchísimo este episodio. Gaby, tú sabes que las puertas de El Marcia Music Podcast está para ti todo el tiempo abierta, porque siempre vas a tener un tema súper interesante que venir a compartir con nosotros y siempre se va a agradecer en el alma el hecho de que nos compartas tantas cosas útiles, bonitas y que nos invitan a conectar con eso bonito que nosotros llevamos dentro. Gaby, ¿habrá algo que quieras promover en este momento? No sé si tienes un proyecto, un taller, algo. Ah, bueno, vi que estabas acondicionando un espacio dentro de tu casa para entonces tener tus consultas allí, tu servicio como facilitadora. Sí, Coméntame. eh, em- eso empecé a hacer, sin embargo, ha ido cambiando o se ha ido transformando en otra cosa, se ha ido transformando más en mi espacio para crear contenido como Ok, este. ay, buenísimo. Este, sí, porque me encanta mucho el poder precisamente llevar de una forma más sencilla a esto que yo hago, porque a veces la gente dice, pero ¿con qué se come eso de la facilitación psicocorporal, no? Entonces, bueno, el Claro, poderlo traducir de una forma más sencilla y más comestible me parece mucho más bonito. Y por eso este espacio lo estoy tomando para ello. Claro, también lo he dejado para atender eh, consultas a personas que ya tienen tiempo trabajando conmigo, pero a las personas que recién me conocen y recién se acercan para entender un poco más de esto, bueno, los atiendo en otro espacio, en un consultorio en Chuao. Y lo que sí es que me encantaría es simplemente invitarlos a estar pendiente digamos que de mi ecosistema digital. Estoy a veces estoy muy desconectada del Instagram, pero trato de ir posteando cosas por allí de lo que voy haciendo realmente en mi canal, que es en Telegram, ¿no? Y en el canal de YouTube. En el canal de Telegram es Yo Soy Gaby Mata, tal cual, Telegram, Yo Soy Gaby Mata, y en YouTube el mismo, Yo Soy Gaby Mata. Y muy de todas pronto, bueno, maneras lo vamos a dejar en la cajita de descripción del exacto. episodio para que todos ustedes tengan acceso. Gaby, ¿tú harás consultas online? Sí, por eso. Estoy haciendo precisamente trabajo para hacer consultas online, es decir, trabajando en todo este tema de la promoción para hacer consultas online. Y, y bueno, en el canal simplemente pueden escribirme, yo estoy siempre pendiente y les puedo contestar fácilmente. También el canal tiene una comunidad porque en el canal no van a poder interactuar directamente, pueden hacer comentarios quizás,
pero para interactuar quizás directamente pueden también meterse en Telegram en la comunidad de Yo Soy Gaby Mata y ahí podemos hablar tranquilamente y podemos hacer una consulta, o sea, agendar alguna consulta, obviamente. Y lo otro que te iba a decir, inclusive invitarte a ti también y a los que nos escuchan, es que en estos días descubrí una página que se llama Free2C, se escribe free 2, el número 2, z.com. Allí está creciendo una comunidad de podcasters también. No hay un alojamiento de podcast como tal, se montan en YouTube y tú los redireccionas a Free2C, Ok. pero bueno, ahí también hacen streaming y estoy tratando de meterme por allí para ir creando también contenido por allí. Pronto va a estar también accesible la página web, estoy en eso, creando una página web en donde también van a poder tener material y van a poder concertar citas tanto online como presencial. Así que bueno, ya te dejaré esa información también más adelante. Claro que sí, disfrutaron ustedes de la voz y de las técnicas y de todo aquello bonito y chévere que nos vino a compartir Gaby Mata. No pueden perderse sus redes sociales que se las voy a estar dejando en la cajita de descripciones. Y pues aprovechen, mire, yo les voy a decir honestamente, Gaby es mi terapeuta y yo me he sentido súper genial con todo el aporte que ella me da, aparte que es un aporte 24/7 casi. Estamos conectadas casi que todo el día, Mana, me pasó tal cosa y ella ahí dándome herramientas para que uno pues pueda fluir y ser consciente y estar en este momento presente, sintiendo, viviendo y fluyendo. Entonces, importantísimo también el hecho de estar conectado con lo que eres y con lo que sientes, con lo que piensas y con todo para que puedas fluir bien en todas tus otras actividades y eso lo vas a lograr a través de las técnicas y el apoyo que te va a brindar Gaby Mata. Con esta hermosura de mujer, yo los invito a que no pierdas la oportunidad de ver nuevos episodios en este Marcia Music Podcast. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte seguirme, dejar tu comentario si te gustó y si quieres saber algo más de lo que hace mi amiga Gabriela Mata, pues también déjalo saber en los comentarios. Ella va a estar viniendo constantemente a hacer sus Seguro que sí. exposiciones porque es mi amiga y es una de mis colaboradoras más fieles desde antes que empezar a hacer este podcast yo. Entonces, nada, la invitación a que me sigan, a que se suscriban y que hagan sus comentarios y que le den like y que lo compartan también. Chao, Gaby. Gracias por estar. Un besote. Gracias a ti, un beso. Ok.